Estudiante tercero C, buenas tardes. Ejemplo de lectura. Criterios de semejanza de triángulos. 1. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. El lado A sobre el lado A' es igual al lado B sobre el lado B', así como C sobre C'. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. El ángulo A es igual al ángulo A' y el ángulo B es igual al ángulo B'. El sombrerito indica el ángulo. 3. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales. E igual el ángulo comprendido. El lado A sobre el lado A' es igual al lado B sobre el lado B'. Como el ángulo C es igual al ángulo C'. Bien, la figura. La figura nos ilustra para reconocer los elementos. Hay que diferenciar el vértice del ángulo. Como está indicado, el vértice es el punto donde concurren dos lados, la esquina, mientras que el ángulo es la abertura de esos dos lados a partir del vértice. Y el otro, la diferencia entre mayúscula y minúscula. La simbolización de los lados está en orden. Si observamos bien el triángulo pequeño, por ejemplo, la B mayúscula tiene al frente a B minúscula. Entonces voy a decir, o se lee que B mayúscula no tiene su opuesto, el lado B. Así como C mayúscula tiene su opuesto a C minúscula. Y A mayúscula tiene su opuesto a A minúscula. Entonces ese orden se sigue para identificar o diferenciar, siendo la misma letra, una es mayúscula correspondiente al vértice y el otro es minúscula que corresponde al lado opuesto. En ese orden de ideas, carguen su pequeño audio y vamos a la obra. Gracias. Muy buenas tardes, profesor Bernardo. Muy buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los criterios de semejanza de los triángulos. Hay 3 criterios en total. El primer criterio: dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. ¿Qué significa? Que A sobre A' debe ser proporcionalmente igual a B sobre B', que este a la vez es igual a C sobre C'. Criterio 2. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. ¿Qué significa? Que ángulo A es igual a ángulo A', B, el ángulo B es igual al ángulo B', y así sucesivamente. Y criterio 3. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido. ¿Qué significa? Que A sobre A' igual a B sobre B', casi lo mismo que en el primer criterio. Ahí en la imagen se entiende un poquito mejor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. En un instante presentaré los criterios de semejanza de triángulos. Primer criterio,
es dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Ejemplo, A sobre A' es igual a B sobre B' y C sobre C'. Segunda, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. A ángulo igual A ángulo prima, B ángulo igual B ángulo prima. El sombrero visto ahí indica el ángulo, Tercero, dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales a igual el ángulo comprendido. Ejemplo, A sobre A' igual B sobre B'. C ángulo igual C ángulo prima. Eso es todo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a leer acerca de los criterios de semejanza de triángulos. 1. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. El lado A sobre el lado A' es igual al lado B sobre B', así como C. La 2. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. Ángulo A es igual al ángulo A' y el ángulo B es igual a B'. Bueno, los sombreritos indican el ángulo. Ahora la 3. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido. El lado A sobre A' es igual a lado B sobre B', como C lado sobre C'. Gracias, eso es todo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre los criterios de semejanzas de triángulos. Bueno, el criterio 1. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. El lado A sobre el lado A' es igual al lado B sobre el lado B', así como el lado C es sobre C'. El segundo criterio es: dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. El ángulo A es igual al ángulo A' y el ángulo B es igual al ángulo B'. El sombrerito indica el ángulo. El criterio número 3. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido. Bueno, el lado A sobre el lado A' es igual al lado B sobre el lado B', como el ángulo C es igual al ángulo C'. Bueno, en la imagen hay una figura. En la figura nos está ilustrando que para reconocer los elementos hay que diferenciar el vértice del ángulo. Como está indicado, el vértice es el punto donde concurren dos lados, la esquina, mientras que el ángulo es la abertura de esos dos lados a partir del vértice. La diferencia entre mayúscula y minúscula. La simbolización de los lados está en orden. Si observamos bien, el triángulo pequeño, por ejemplo, la B mayúscula quiere al frente a B minúscula. Entonces se lee que B mayúscula no tiene su opuesto, el lado B. Así como C mayúscula tiene su opuesto a C minúscula y A mayúscula tiene su opuesto a A minúscula. Entonces ese orden se sigue para identificar o diferenciar, siendo la misma letra una mayúscula correspondiente al vértice y el otro es minúscula, corresponde al lado opuesto. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por poder oír este audio. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Angelis Pinto, de tercero C, y hoy les voy a hablar sobre los criterios de semejanza de triángulos. El primer criterio: dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. A entre A' es igual a B entre B' es igual a C entre C'. El segundo criterio: dos ángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales.
A es igual a A', B es igual a B'. El sombrero indica ángulo. El tercer criterio. Dos ángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido. A entre A' es igual a B', con C es igual a C'. Muchas gracias. Bien, Pinto, buenas noches. Vamos a dar una breve explicación a la resolución del primer caso. Bien, aparece el caso de congruencia de triángulos, por decir, separando las dos figuras. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo ADE. Como separándolo vamos a ver que el caso es ángulo, lado, ángulo. ¿Cómo se interpreta esa sigla ALA? En el medio debe estar lado y los extremos deben ser ángulos iguales. Entonces vamos ahí. AB, la medida de AB del lado AB es igual al lado AD. Eso se ve hacia la izquierda. AB, el segmento AB es igual al segmento AD. Y como tenemos un triángulo hacia la izquierda, un triángulo, el ABD, vemos que dentro del mismo triángulo, a lados iguales, se oponen ángulos iguales, o al revés, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Vayamos a los ángulos iguales, 3x, 3x. El opuesto de 3x es AD, pero también el otro 3x tiene su opuesto AB. Mejor dicho, el opuesto se entiende como está al frente. Si ves 3x, por ejemplo, lo que está hacia B, su opuesto es AD. Y el ángulo 3x que está en D, en el opuesto de la letra D, ahí está, es BA o AB. Al frente, ¿no? Al frente, el opuesto es al frente. Y siendo el mismo triángulo, entonces ya se está completando que los ángulos interiores están en función de x. Entonces siempre es bueno expresarlo en función de una sola variable, y eso es lo que se persigue ahí. Y como las demás incógnitas están en x, entonces si logramos x, todo está resuelto. Bien, vayamos ahora a una propiedad. La propiedad dice, un postulado. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Entonces, pero en función de x, ¿no? En ese triángulo ABD vamos a aplicar ese postulado. Hay que sumar 2x más 3x más 3x. Sumaría 8, ¿no es cierto? 8x. Y 8x es igual a 180 grados. Una ecuación sencilla, ¿no? Como sabemos, la resolución de una ecuación sencilla pues es despejar la variable inmediatamente, ¿no? 8x igual a 180, el 8 pasa a dividir a 180, sería x va a ser igual a 180 entre 8. Y ahí nos presenta justamente la división sale 22,5, ¿no? Grados. Entonces aquí ya hemos hallado, y como todo está en función de x, ya está resuelto. ¿Se entendió algo? Me contestas en audio también, por favor, para yo confirmar que me has entendido. Gracias. Muy buenos días, profesor Bernardo. Le voy a explicar los criterios de semejanzas del triángulo. Pues encontramos 3. 1. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. El lado A sobre el lado A', el lado B sobre el lado B', así también como C sobre C'. 2. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. El ángulo A es igual al ángulo A',
El ángulo B es igual al ángulo B'. El sombrerito indica ángulo. 3. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido. El lado A sobre el lado A' es igual al lado B sobre el lado B', como el ángulo C es igual al ángulo C'. Muchas gracias. Soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras, porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera, arriba la selva, de todas maneras. Que vive el Perú, señores, viva el Perú. ¡Eso es! ¡Que viva mi Perú, señores! ¡Claro que sí! ¡Eso es todo! Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches. Estamos en la lectura comprensiva, presupuesto para alimentos. Rodrigo ha recibido un mensaje de su padre. Hola hijo, este sábado tenemos que hacer las compras de la semana. Nuestro presupuesto es 400 soles y acordamos distribuirlos así con tu mamá. 20% en verduras, 15% en lácteos, 30% en menestras, 20% en frutas y el resto en artículos de limpieza. ¿Podrías ayudarnos diciéndonos cuánto dinero utilizaremos para cada cosa? Gracias. Luego vienen las preguntas. También en audio. Gracias. Sí, a Carley. Nuestro primer tema o la primera actividad es lo que acaba de leer y ponemos concentración ahí. Por favor, quiero que leas, Michael, por favor, la lectura de la actividad que está de los porcentajes. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. A continuación, presentaré una lectura. Presupuestos para alimentos. Rodrigo ha recibido un mensaje de su padre. Hola hijo, este sábado tenemos que hacer las compras de la semana. Nuestro presupuesto es 400 soles y acordamos distribuirlos así con tu mamá. 20% en verduras, 15% en lácteos, 30% en menestras, 20% en frutas y el resto en artículos de limpieza. ¿Podrías ayudarnos diciéndonos cuánto dinero utilizaremos para cada cosa? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos mis compañeros. El título nos dice presupuesto para alimentos. Rodrigo ha recibido un mensaje de su padre. Hola, hijo. Este sábado tenemos que hacer las compras de la semana. Nuestro presupuesto es 400 soles y acordamos distribuirlos así con tu mamá. 20% en verduras, el 15% en lácteos, 30% en menestras, 20% en frutas y el resto en artículos de limpieza. La pregunta nos dice, ¿podrías ayudarnos diciéndonos cuánto dinero utilizaremos para cada cosa? Gracias. Buenas noches, profesor Bernardo. Le voy a leer el problema. Presupuestos para alimentos. Rodrigo ha recibido un mensaje de su padre. Hola, hijo. Este sábado tenemos que hacer las compras de la semana. Nuestro presupuesto es de 400 soles y acordamos distribuirlos así con tu mamá.
20% en verduras, 15% en lácteos, 30% en menestras y 20% en frutas y el resto en artículos de limpieza. ¿Podrías ayudarnos diciéndonos cuánto dinero utilizaríamos para cada cosa? Bien, estudiantes, la imagen que se ha subido en la parte última dice el 7% de 800 es. La manera como expresamos 7% es en forma de una fracción. Escribimos 7 sobre 100. El significado del 7% es una división, 7 entre 100, y siempre tiene ese significado. Operando, el punto significa obviamente por 800. Y la parte numerador multiplica al número 800, ¿no? 7 por 800 dividido entre 100. Pero también podemos simplificar dos ceros, como 800 es parte del numerador, y con el denominador que tiene 100, dos ceros también, 0, 0 se van tanto arriba como abajo, ¿no? Y quedaría pues 7 por 8, 56, y queda uno abajo y queda así, 56. ¿Correcto? Bien, así vamos partiendo de ejemplos simples para avanzar. Gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Argelis Pinto de tercero C y hoy les voy a leer sobre la propuesta para alimentos. Rodrigo ha recibido un mensaje de su padre. Hola hijo, este sábado tenemos que hacer las compras de la semana. Nuestro presupuesto es 400 soles y acordamos distribuirlos así con tu mamá. 20% en verduras, 15% en lácteos, 30% en menestres, 20% en fruta y el resto en artículos de limpieza. ¿Podría ayudarnos diciéndonos cuánto dinero utilizaremos para cada cosa? El resultado es de 85% en alimentos y el restante es de 15% para comprar los artículos de limpieza. El total es 100%, quedarían los 2 soles. Muchas gracias. Bien, estudiantes, excelente su participación. Vamos a aplicar para responder ya a la actividad con la última imagen. Alumnos y porcentaje, la pequeña tabla que nos presenta. 80 alumnos constituyen el 100%. 12 alumnos, ¿qué porcentaje será? Bien, entonces la operación es en aspa. Despejamos X, multiplicamos los extremos pares, 12 por 100, luego dividimos con el extremo impar. Y así multiplicamos el numerador, pero también simplificando un 0 arriba abajo, se van, quedaría 12 por 10, correcto, 12 por 10 entre 8. Sí, podemos seguir simplificando, mitad 12 6, mitad 8 4, mitad de 6 3 y mitad de 4 2. Entonces vamos a llegar al 15%, ¿no? Al 15, ¿correcto? Ahora, con esta aplicación ya tenemos un poquito más de visión y respondamos a la misma actividad sus porcentajes en la distribución del presupuesto. Gracias. Buenas noches a todos.
Le voy a leer la lectura que es para esta clase y bueno, ya, se llama Presupuesto para Alimentos y comienza así. Rodrigo ha recibido un mensaje de su padre. Hola hijo, este sábado tenemos que hacer las compras de la semana. Nuestro presupuesto es de 400 soles y acordamos distribuirlos así con tu mamá. 20% en verduras, 15% en lácteos, 30% en menestras y 20% en frutas y el resto en artículos de limpieza. ¿Podrías ayudarnos diciéndonos cuánto dinero utilizaremos para cada cosa? Esta es la pregunta. Si no estás más junto a mí, te busqué por todas partes, te busqué. Y al no poder encontrarte te lloré. Qué dolor siento en mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti. ¡Arriba el Perú! Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado. El ser que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor, no tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño. Nada, nada, nada soy. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Sinceramente, ¿ustedes creen que han cantado bien esta parte? Les doy una oportunidad más, ¿ok? Entonces dice, eres mi cielo, mi vida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejo. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos
Profesor, muy buenas noches. El día de hoy hemos aprendido cómo sacar porcentajes. Cuídese mucho, profesor. Te creíste el bacán del callejón. Te llevaste la mentirosa del 52. Y bien hecho porque al año se te engordó. Ahora me llamas y me llamas a New York y me dices, negra, vuelve por favor. Are you crazy, man? Apiádate de mí. Sin decirte adiós, pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Y esta canción es dedicada a la máxima obra del Señor, la mujer. Y decimos, mi amor te lo entregué como una rosa roja entre mis manos. Mi amor te lo entregué como una
flor azul hecha de llanto. Y entre mis noches fue tu dulzura renovada en tus brazos. Y en mis mañanas fue